En este martes se dio a conocer la noticia de que varían prisión preventiva de Payaso Kanki, disponiendo también garantía económica e impedimento de salida. Sobre este tema hablamos con el señor Pablo Santos, quien es abogado de Kelvin Francisco Núñez Morel, mejor conocido por su personaje del Payaso Kanki. Habla con el señor Nelson Javier en Buena Noche. Gracias vos, aquí está el licenciado Pablo Santos. Saludos, buenas noches. Buenas noches, Nelson. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muy bien, queremos el desglose real de lo acontecido en el día de hoy en el Palacio de Justicia sobre el personaje Kanki. Cuéntenos. Bien, hoy se conoció una solicitud de cese de la prisión preventiva, que es una especie de revisión especial de la medida de coerción, que se fundamenta en el vencimiento del plazo máximo de duración de la prisión preventiva. Ok. El juez Sergio Furcal, que fue quien presidió el tribunal que conoció la medida, estamos hablando del primer tribunal colegiado de este distrito judicial, sustituyó la prisión preventiva por una garantía económica en favor de Kelvin Núñez, Kanki, y el impedimento de salida del país. Ese fue el resultado. Ok. Correcto. Esa posición que da a conocer el distinguido juez, ¿está acorde con las expectativas que usted como abogado de la defensa de Kelvin tiene? No, claro que no está acorde con las expectativas, pero más que las expectativas, no está acorde con la norma. La norma, manda de forma imperativa a que la prisión preventiva finalice. Sí. No dice más, la norma solamente dice eso. La prisión preventiva finaliza cuando su duración excede los 12 meses. ¿Pero qué resulta? Que en la práctica se utiliza la modalidad de sustituir la prisión por otras medidas. Okay. ¿Qué se está haciendo? Se sustituye la prisión preventiva por medidas como la garantía económica, por ejemplo, y con la intención de que la persona que debe beneficiarse de una prerrogativa legal no se beneficie, entonces se imponen garantías económicas excesivas. El objetivo es, obviamente, que por el exceso en la garantía la persona no pueda pagarla y siga en prisión, o sea, permanezca en prisión. Es una especie de disfraz a la prisión preventiva. O sea, esa es mi opinión. Entiende que en esta posición no existe la legalidad real sobre tal hecho, ni existe el convencimiento o el deseo de que Kanki salga a las calles de parte de ese juez. Claro que no, no lo existe. Y un dato esencial, independientemente de que hay una sustitución y que de alguna manera no solo se ve bien, sino que también no es lo mismo la prisión que una garantía económica, porque si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una persona multimillonaria, eso no sería un problema. Okay. Por ejemplo, el problema no es ese, el problema va más allá. El problema es que la medida como tal, cuando se impone de imposible cumplimiento, viola un precepto legal. Fíjese qué dicotomía, y quiero explicar esto brevemente. Muy bien. Mire, el artículo 241, numeral tercero, es el que establece de manera imperativa que la prisión preventiva debe finalizar. Obviamente los jueces la hacen finalizar, la hacen cesar, se supone que para cumplir con el mandato que establece la norma en el artículo 241, numeral tercero. Pero ¿qué hacen cuando imponen una garantía excesiva? Que entonces violan otro precepto legal. Estamos hablando del artículo 235, que textualmente dice que el juez nunca debe imponer una garantía de imposible cumplimiento porque obviamente no va a poder lograr su fin. Okay. La finalidad de imponer una garantía económica es que la persona en cuyo favor se dicta la resolución, se dicta la medida, pueda obtener la libertad. La pregunta es, si no puede obtener la libertad, ¿de qué sirve? Entonces obviamente hay un choque legal, es como cumplo con esta norma, pero para cumplir violo la otra norma. Realmente en términos legales es un desastre. Bueno, Giancarlo Sánchez quiere preguntarle. Adelante, Giancarlos. Licenciado, con relación a este caso de Kanki, de Kelvin Núñez, con relación a eso se ha hablado de menores de edad, pero todavía nosotros no hemos visto los rostros de los menores. Hablar 15 años después, entonces, de ese caso así, ¿llega una demanda a eso? Bueno, voy a ver si puedo entender tu pregunta. ¿Te refieres al hecho de que si puede la parte que se perjudica de una demanda, diríamos, extemporánea, que si puede accionar contra los demandantes, o te refieres a
Exactamente, Ah, sí. ok, esa es la pregunta. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, mira, la situación es la siguiente. O sea, siempre que una persona vaya a prisión, guarde prisión sin las formalidades legales y eso sea por causa de un individuo, un particular cualquiera, obviamente que cabe demanda. Sí, Lógicamente, eso le cabe. puede ser una posibilidad. Le pregunto porque no se ha visto rostros de ellos, de los acusados, o sea, los que están acusando, no se han visto los rostros y ya hace 15 años luego de eso. Mira, nosotros siempre hemos dicho, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y en distintos medios, distintos programas, que este fue un caso construido. Usamos la frase en derecho que es un caso de fabricación casera, por decir algo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? O sea, para que ustedes sepan. Ese caso por el que Kelvin Núñez, Kanki, está siendo procesado, incluso dicen que data de más de 10 años, son casos prescritos. O sea, ni siquiera el Estado tiene la facultad de accionar contra él. Esto es una desfachatez. Pero ustedes saben que el caso cogió connotación pública y que en ese interín, obviamente, Kanki fue víctima de esa situación. O sea, 10 años y el caso prescribe, eso es lo que dice la norma, artículo 45 del Código Procesal Penal. Si los hechos ocurrieron entre 2007, 2008, 2009, incluso 2009, ¿verdad? Sí. Al 2019 son 10 años, punto. Ahí muere. No puede el Estado perseguir, punto. Eso está en la norma. ¿Qué hizo la juez de instrucción cuando envió a juicio? Que declaró la extinción respecto de uno. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo es posible si todos coincidían la fecha y todo, cómo de uno y de otros no? Porque de los 4 que accionaron en contra de Kanki, solamente hay 3 vigentes. Hay uno que ya está fuera del proceso. Muy bien. Licenciado, los pasos legalmente a seguir de usted como cabeza de la defensa, en lo inmediato, ¿cuáles son? Mira, en lo inmediato, esto independientemente de si Kelvin Núñez va a pagar o no la garantía económica. Ok. Porque una cosa es que él la pueda pagar, otra cosa es que él la quiera pagar y otra cosa es que sea legal la medida. Son 3 cosas distintas. Ok, muy bien. En cualquier circunstancia nosotros vamos a atacar esa medida porque queremos hacerle saber al sistema que en realidad es prevaricación que un juez utilice la norma, ¿verdad? Y viole derechos por la facultad que tiene. O sea, ¿cómo es posible que para cumplir con un precepto legal violes otro precepto legal? Hace tiempo que ya aquí debemos empezar a accionar contra eso. Es un delito incluso la prevaricación. La probabilidad de accionar contra cualquier funcionario público por prevaricación, por decisiones como esa, también está y es una situación que nosotros no hemos descartado. Ahora, el paso a seguir en lo inmediato respecto a la medida de Kelvin Núñez es apelarla. Nosotros vamos a ir a la Corte de Apelación y vamos a apelar la medida para que la Corte de Apelación decida al respecto, por 2 razones. Fíjense la situación, 5 millones de pesos de garantía económica, 5 millones de pesos. Pero el juez tenía en sus manos la probabilidad de poner esa garantía económica bajo la modalidad de prestación de fianza. ¿Pero qué dice el juez? No, tiene que depositarlos en efectivo. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque no quiere que lo que está obligado a decidir pueda cumplirse. Eso es como algo, diríamos, penoso, es como una desfachatez, ya lo dije ahorita. Si tú estás en la obligación de otorgar la libertad porque el plazo está vencido y el Estado no ha dado respuesta en ese proceso, como juez tú tienes que decidir para que eso pueda cumplirse, porque si tú no lo haces, entonces tú estás violando la ley cuando hay un precepto legal que dice, o sea, que se impone ante el juez y dice, usted no puede imponer garantía de imposible cumplimiento. Okay. Yo invito a todos los televidentes, lo invito a ustedes mismos, a leer el artículo 235 del Código Procesal Penal. O sea, ¿cómo es posible que para cumplir con un precepto legal tú violes otro precepto legal? Porque la idea es poner una pantalla en esto y decir, sí, nosotros cumplimos con el voto de la ley, le dimos la libertad, sí, pero tú no has cumplido con el voto de la ley porque tú no has garantizado que esa libertad se pueda llevar a cabo, excepto que el imputado contra quien se imponga pueda pagarla porque tiene los recursos económicos suficientes. Y además es una medida discriminatoria. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si la fianza, si la garantía económica se impone en favor de una persona multimillonaria, pienso que esta conversación no existiría. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la justicia favorece a las personas que tienen recursos y a los que no tienen recursos, no. Bueno, tendríamos que revisarnos como sistema. Esa es mi opinión. Muy bien. Entonces, una pregunta. En las calles se escucha que el que va a pagar una fianza de esa cantidad solo paga el 10%.
Entonces, como yo no soy abogado, no tengo el conocimiento, y quiero preguntarle lo que escuchan mis oídos en las calles. ¿Cuál es la realidad de esto? Sí, mira, entonces debo aclarar dos conceptos que son básicos para los televidentes, sobre todo, y para ustedes mismos. Miren, la garantía económica tiene dos modalidades. Dos modalidades. La primera es la garantía económica en efectivo. Su prestación solamente puede ser a través de dinero en efectivo. Okay. Un depósito en la cuenta de la Procuraduría General de la República. Cuando el juez la impone en efectivo, no hay otra forma de cómo cubrirla. Entonces, la otra modalidad es la fianza, que es una, exacto. Entonces, se confunde el término garantía económica con fianza. Yo digo, vamos, para que podamos entender. La garantía económica es como la especie. Ahora, que sea en efectivo o que sea bajo la modalidad de fianza son géneros de esa especie, para que me puedan entender. O sea, el juez decide cuál de las modalidades impone. Pero en este caso el juez impuso la modalidad de prestación de garantía económica en efectivo, lo que significa que jamás podría intervenir una compañía fianzadora, excepto que por una decisión jurisdiccional, entonces se pueda cambiar la modalidad. ¿Qué es lo que dice el artículo 235? Que el juez debe apreciar la idoneidad de la medida para que pueda cumplirse. Entonces, en ese caso, si el juez hubiera tenido la intención de que se cumpliera la orden de libertad que está dando, no impone la garantía económica en efectivo, sino que la impone a través de la modalidad de fianza. Fue una sugerencia nuestra y la pregunta es, ¿por qué no acogió esa sugerencia? Porque es una manera de informarle al juez que al momento de imponerla, pues que tiene que hacerlo para que pueda funcionar. No, la hizo a su modo, en efectivo, para evitar, obviamente, o al menos para asegurarse de que si no tiene los recursos económicos, no pueda salir. Y reitero, es discriminatorio porque va a obtener la libertad el que pueda tener recursos. Entonces, ¿esa justicia es la justicia que queremos? Yo creo que no. Muy bien. Entonces, usted va a la apelación. Así es. ¿Qué tiempo tomaría Kanki después de la apelación, sea aceptada o no su petición, para estar en las calles otra vez? Esa es la pregunta del día. La pregunta, sí, muchas personas han hecho esa pregunta. Miren, puedo decir que el sistema de justicia tiene una lentitud, diríamos, exacerbada. La lentitud pudiéramos achacársela a la pandemia. Yo digo que no. La pandemia lo que hizo fue que abonó esa situación. La pandemia hizo que las cosas fueran más lentas de lo que son. Aquí hay una mora judicial desde mucho antes de la pandemia. Entonces, si tomáramos como parámetro la situación normal sin la pandemia, esto es una cuestión que pudiera, diríamos, resolverse en términos, diríamos, normales, entre 2 y 3 semanas. Pero es lo que la ley manda, que sea 2 o 3 semanas, no. La ley manda que la revisión deba conocerse 48 horas, fijarse la audiencia 48 horas después de su interposición, pero nunca se ha fijado 48 horas después. Por eso que estoy hablando de que la mora judicial fue previo a la pandemia. Siempre duraban 2 y 3 semanas. Ahora con la pandemia, los casos están tardando el doble, el triple, algunos se pierden en el camino, otros por falta de idoneidad del personal que trabaja en la famosa plataforma virtual del Poder Judicial, se quedan en el anonimato y bueno, solo los que hacemos mayor esfuerzo y con relación a eso y peleamos, hacemos lo imposible, logramos que nos fijen una audiencia. ¿Para cuándo? ¿Lo puedo decir? Sí. Para cuando a ellos les da la gana. Y realmente eso no es justicia. Y creo, pasamos tal vez a un tema distinto, pero estamos reflejando la situación que pudiera pasar con el tema de Kanki. O sea, tenemos una situación. Usted que pertenece al cuadro social nacional, que conoce al dedillo la cultura del dominicano, ¿usted cree que estando Kanki en las calles se le permita la oportunidad de seguir trabajando y de seguir siendo él quien es? Mira, Nelson, amables televidentes, nosotros tenemos una sociedad que es muy influenciada por los medios masivos de comunicación, muy influenciada por los grupos sociales. Una sociedad, lamentablemente debo decirlo, que muchas veces se deja llevar de todo lo que oye. Voz populi. Sí, la voz populi. Por eso el populismo aquí en esta sociedad ha llegado a calar mucho. El populismo y el populismo penal más. O sea, la gente lo que quiere siempre es, como digo yo, la gente lo que quiere es sangre. Está acusado, condénenlo, llévenlo a la horca. Perdón. Pero, ¿podría él volver socialmente? Yo digo, volver a hacer lo que Kanki era, eso es imposible.
Yo me atrevo a decirlo aquí. Y ojalá yo me equivoque. O sea, yo quisiera equivocarme, pero con una sociedad como la nuestra eso es imposible. A Kanky se le dañó su carrera desde que los medios de comunicación le hicieron un juicio mediático a Kanky. Es muy simple. Porque recuerden que fue primero un juicio mediático, ni siquiera una acusación había. Primero una acusación mediática, el juicio mediático, y después un juicio penal, un proceso penal, producto de ese juicio mediático. Ya lo dañaron, lamentablemente. Ahora, se puede, las oportunidades siempre van a estar ahí. Lo que yo digo es que es muy cuesta arriba. Sí. Es muy cuesta arriba. Yo apuesto a esa oportunidad. Yo también, y ojalá, yo quisiera un día que tú me puedas decir, Nelson, Pablo, tú estabas equivocado. Qué bien, porque ese sería el anhelo. Porque yo que he trabajado el caso de Kanky desde el principio, desde aquella vez que lo fuimos a buscar, lo entregamos en el aeropuerto, yo que he trabajado ese caso, yo sé que en ese caso, ese es un caso mediático. Que sabe la pena que yo cogí ahí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Los chuchos que yo cogí ahí. Sí, yo lo sé. Este es un caso mediático y cuando el daño proviene de forma mediática, es difícil, eso es irreversible. Mire, qué bueno que toque usted ese tema. Algún día yo voy a decir, con usted al lado, por qué yo fui a buscar a Kanky. Yo siempre he querido saber por qué. Y por qué Kanky se entregó conmigo. Es más, yo creo saberlo. Se lo voy a decir. Ninguna persona culpable. Kanky está vivo y no se quitó la vida porque yo lo fui a buscar. Sí. Kanky no se mató porque yo me metí en el medio. Y nunca he tenido una relación de respeto y de amistad extensa con Kanky. Como otros yo he entregado. Como entregué al chino, el que acusan que mató 3 en Cienfuegos. Yo fui y lo busqué en un callejón. En un Mercedes-Benz lo monté y lo llevé a la fiscalía. Como he ido a buscar a la gran mayoría. Y escuche el último que le voy a decir. Si tengo que brindarle la oportunidad a alguien que está amenazando con quitarse la vida, si no acuden a entregarlo a la justicia, lo vuelvo a hacer. Bien. Lo vuelvo a hacer. Me crucifiquen, no me crucifiquen, de la forma que sea. Pero en ese momento llegará y ahí yo voy a actuar. Ahí lo voy a necesitar a usted. Gracias. Bien. Dios le bendiga. Seguimos. Esto es Buenas noches. Hoy estamos por la ley. Verán ahorita. Buenas noches.